Ahí está. Buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. Buenos días desde México. Buenas tardes desde Chile, Argentina, desde donde nos vean, nos escuchen. Es un gusto poder reunirnos otra vez, particularmente en el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, un día muy importante, no solo en Palestina, sino en el mundo en general. Y pues tenemos una cita, una reunión con Nadia Silichain, quien tiene una vastísima trayectoria académica, profesional, algunas de las muchas actividades y una parte de su formación académica es la siguiente. Nadia es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Cursó un diplomado en Cultura Árabe e Islámica por la Universidad de Chile. Tiene un máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y es doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo en Casi, Escocia. Bueno, casi. es más doctora que nada. Eh, Entre otras cosas, en 2022 recibió el premio Andrés Lazo de la Asociación de Estudiantes y Egresados de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, Se ha desempeñado como abogada de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Chile, docente de la Universidad Católica Silva Enríquez e investigadora de la Universidad Mayor. Sus investigaciones, en general, han abordado el derecho internacional público, el derecho internacional enfocado en los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho constitucional, la filosofía política, los estudios sobre Palestina y los feminismos en el mundo árabe islámico. Y hoy nos presenta Palestina en el derecho internacional, ocupación, apartheid y genocidio. En estos 13 meses hemos observado numerosas violaciones al derecho internacional por parte de Israel, así que la doctora nos va a hablar sobre esto y como platicábamos hace unos días, con particular énfasis en el comunicado que presentó la Sala de la Corte Penal Internacional el pasado 21 de noviembre de este año, en el que menciona que el señor Netanyahu y el señor Gallant, primer ministro de Israel y ministro de Defensa de ese país respectivamente, eran responsables penalmente de crímenes de guerra como coautores por cometerlos de forma conjunta, el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método, los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, por lo que ambos tienen responsabilidad penal como superiores civiles. De esa forma, la sala emitió ese día órdenes de arresto contra esas dos personas por los crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes de órdenes de arresto. En pocas palabras, del 20 de mayo de este año al 21 de noviembre, en cuestión de meses, desde que fue presentada la solicitud hasta que fue aprobada, pues las personas que llevan este caso han tenido mucho trabajo, mucha labor, y bueno, es un paso importantísimo sobre el que también se va a dialogar el día de hoy. Así que sin más, Nadia, de nueva cuenta, te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y escuchamos tu presentación. Bueno, muchas gracias Isaac por la invitación y por esta presentación. Justamente hoy vamos a hablar de Palestina en el derecho internacional. Por favor, si en algún momento dejan de verme y sobre todo de escucharme, me lo hacen saber. De momento deberían estar viendo la presentación de PowerPoint, ¿no? Sí, perfecto. Así es, sí se puede ver. Básicamente, quería destacar que hoy día es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino
Eh, este día se instituyó de esta manera por las Naciones Unidas hace algunas décadas, conmemorando el hecho de que el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas dictó la resolución 181, en la cual establecía un plan de partición de Palestina, donde, según el cual se iba a crear un Estado palestino y un Estado judío en Palestina, teniendo el Estado judío un porcentaje un poco mayor que el Estado palestino, eh, y además de territorios continuados, ¿no? Continuos, a diferencia de lo que se establecía para el Estado palestino, y en las tierras más fértiles. Sin embargo, realmente el Estado de Israel se establece o se proclama su independencia por el movimiento sionista el 15 de mayo del año 48, es decir, casi 6 meses después de esta resolución 181. Y cuando se proclama la independencia de Israel, se hace respecto del 78% de la Palestina histórica o Palestina del mandato británico. Es decir, se excede por mucho el 50 y algo, creo que 56% de Palestina que Naciones Unidas había determinado para la creación de Israel. Israel, por la fuerza realmente, se constituye, son las milicias sionistas, ¿no? Las milicias paramilitares sionistas que expulsan a más de la mitad de la población nativa u originaria de Palestina, los palestinos de sus hogares, para de esa manera limpiar étnicamente el territorio de Palestina y constituir el Estado de Israel, ¿no? En tanto Estado judío o Estado de todos los judíos del mundo. Incluso Naciones Unidas en aquel momento envió un enviado especial, un conde sueco, ¿no? Folke Bernadotte, a inspeccionar en terreno cómo es que estaba haciendo la situación, ¿no? Y el conde vio qué era lo que estaba pasando, cómo las milicias se habían apoderado del territorio mucho más allá de lo que Naciones Unidas establecía o disponía, y la respuesta que recibió por parte de las mismas milicias paramilitares sionistas fue ser asesinado, ¿no? Yo diría que así es más o menos como parte de la relación entre Israel y Naciones Unidas. ¿Y cómo está siendo ahora la relación entre Israel y Naciones Unidas? Bueno, Israel hace muy poco tiempo, creo que 1 o 2 semanas, prohibió mediante una ley interna del Estado el funcionamiento de la UNRWA, ¿no? Que es la Agencia de Naciones Unidas para prestar asistencia a los refugiados de Palestina, refugiados que existen justamente como consecuencia de la creación de Israel, ¿no? Y Israel prohibió el funcionamiento de una agencia de Naciones Unidas. Sin embargo, al día de hoy, Israel sigue siendo miembro de Naciones Unidas, ¿no? No ha sido sancionado por la comunidad internacional. Y todas estas cuestiones que yo les he estado mencionando en este rato no son simplemente, como dicen los mexicanos, cantinfleos, ¿no? Míos, sino que todo lo que les he estado mencionando en este rato tiene todo que ver con el derecho internacional, ¿no? Por eso quise poner la charla en contexto. Este es el mapa de la exposición en relación con el concepto de ocupación. Básicamente, la ocupación, que es uno de los conceptos centrales del derecho internacional que se utiliza cuando nos referimos a la situación de Palestina, es un concepto que hace parte del derecho internacional humanitario, es decir, de la rama del derecho internacional que regula los conflictos armados. Históricamente ha recibido el nombre de jus in bellum, es decir, el derecho en la guerra. Pueden verlo así en muchos de los libros que consulten. Antiguamente también se hablaba del jus ad bellum, es decir, el derecho a la guerra. Sin embargo, post Segunda Guerra Mundial, el concepto de jus ad bellum fue descartado
y simplemente los estados se quedaron con el jus in bellum, es decir, el derecho internacional humanitario. Básicamente, ¿cuál es la misión del derecho internacional humanitario? Bueno, la misión del derecho internacional humanitario es regular los métodos que se empleen en una guerra, ¿no? En un conflicto armado, dicho de manera más amplia, porque hay distintos tipos de conflictos armados, ¿no? Hay guerras entre dos estados, hay luchas por la liberación nacional, hay a veces grupos o guerrillas, ¿no? Paramilitares que dominan una parte de un territorio dentro de un estado, como fue el caso o es, no lo tengo tan claro en Colombia, por ejemplo, acá en América Latina. Entonces el derecho internacional humanitario se aplicaría a todas estas situaciones, ¿no? Es muy importante considerar que en una guerra, dicho en simple, no se puede hacer cualquier cosa, no todo es legítimo, ¿no? Por eso justamente existen estas como reglas del juego. Y cuando se viola gravemente el derecho internacional humanitario, estamos ante la presencia de la comisión de un crimen de guerra, ¿no? El derecho internacional humanitario dispone cuáles son, de hecho, las violaciones graves y, por tanto, crímenes de guerra. ¿Cuáles serían estos? Por darles algunos ejemplos. Por ejemplo, la transferencia de población civil al territorio que un Estado está ocupando, eso es un crimen de guerra. ¿Ya? Y con eso vuelvo al concepto de ocupación, donde básicamente lo que ocurre es que una de las partes en conflicto domina, ¿no? O llega a controlar el territorio o parte del territorio de su enemigo, ¿ya? Pero esencialmente la ocupación es de carácter temporal, ¿no? Para que sea ocupación como la define el derecho internacional humanitario, tiene que tratarse de un régimen de carácter temporal, ¿ya? La ocupación no le concede soberanía a la potencia ocupante. La ocupación, dicho de otra manera, no permite que la potencia ocupante cambie las leyes o imponga sus propias leyes en el territorio ocupado, ¿ya? Y si es que esto no es, y por lo mismo, la potencia ocupante no puede trasladar a su población civil al territorio ocupado, y constituye hacerlo un crimen de guerra porque esto significa estar colonizando el territorio ocupado, ¿no? Y el régimen de ocupación no admite colonización. No sé si me explico. El régimen de ocupación, para mantenerse, para ser un régimen de ocupación, no admite colonización. Y es por esto que desde hace ya muchos años, casi 20 años, los relatores especiales de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en territorios palestinos ocupados han venido diciendo que en realidad lo que Israel hace en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, no es un régimen de ocupación, es otra cosa, ¿no? Porque en un régimen de ocupación no debería haber colonos, no debería Israel imponer sus leyes, etcétera, etcétera. En un régimen de ocupación, además, la potencia ocupante tiene obligaciones respecto de la población ocupada, no al revés, ¿ya? Eh, Entre las obligaciones que tiene se encuentra fundamentalmente la obligación de proteger a la población ocupada. Y es por esto que la política palestina Hanan Ashrawi tiene una frase muy célebre donde ella dice: somos el único pueblo ocupado del mundo que al cual se le obliga a garantizar la seguridad de su opresor o de su ocupante, ¿no? Porque esto a la luz del derecho internacional es completamente absurdo. Debiera ser Israel quien proteja a los palestinos de los territorios que ocupa y no al revés, ¿ya? Y esto se ha reiterado en distintas instancias en relación con el pueblo palestino, instancias jurídicas. Por ejemplo, cuando la Corte Internacional de Justicia emite el 9 de julio del 2004 su opinión consultiva donde se refiere a la ilegalidad del muro que Israel construye en Cisjordania desde el año 2002, la Corte dice que en realidad las razones de seguridad que pretexta Israel para la construcción de este muro no son válidas, porque en este caso no se trata de dos estados
enemigos que están en conflicto o de dos estados vecinos que están en conflicto por un territorio y que uno de los estados entonces está construyendo un muro para separarse del otro por seguridad. No es esa la situación. En este caso lo que hay es que hay una potencia ocupante y una población ocupada. Y la potencia ocupante no puede, es ridículo reclamar ante el derecho internacional que necesita defenderse de la población ocupada, ¿no? Es ridículo eso a la luz del derecho internacional. Y la Corte se lo manifiesta de esta manera a Israel. Entonces, como ustedes bien saben, y quizá debí partir por ahí, pero estoy asumiendo que las personas que estamos acá y que nos están viendo ya saben que si bien Israel se constituyó en el año 48, en el 78% de la Palestina histórica o de la Palestina donde se había constituido el mandato británico, Israel el año 1967, cuando ataca a los estados árabes, ¿no? Y tiene lugar la guerra de los 6 días en junio del 67, Israel termina de ocupar la totalidad de la Palestina histórica, es decir, ocupa el 22% restante. Y este 22% restante se compone de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. La otra mitad de Jerusalén, lo que se conoce como Jerusalén Occidental, ya lo había ocupado barra colonizado en el año 48, ¿no? Y estos territorios, los que acabo de mencionar, eh, son territorios ocupados en el derecho internacional y más aún son los territorios palestinos ilegalmente ocupados en derecho internacional. Ya el año 67, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyas resoluciones son o debieran ser vinculantes para los estados, emitió la resolución 242, según la cual las tropas israelíes debían retirarse inmediatamente de estos territorios. ¿Ya? Y luego de esa resolución del Consejo ha habido distintas resoluciones del Consejo en el mismo sentido, ¿no? Que la ocupación y la colonización de estos territorios es ilegal. Ahí tenemos la resolución ahí tienen el muro al que me refería antes, la foto del muro y la resolución 242 que acabo de mencionar y las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, la del 2004, que es aquella sobre el muro a la que me referí recién, y luego se emitió también a solicitud de la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de este año, del 2024, una nueva opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y esta vez en relación no solo al muro, sino a la ocupación de Palestina de manera más amplia, ¿no? Básicamente la pregunta que le hace la Asamblea General a la Corte es si es legal la ocupación de Palestina por parte de Israel. Y la Corte concluye que no, que es absolutamente ilegal. Y algo muy importante que concluye la Corte es que no solamente Israel tiene la obligación de terminar con esta ilegalidad, sino que además los terceros estados tienen la obligación de no asistir a esta ilegalidad, ¿no? De no reconocer como legal y de no ayudar a que se mantenga este estado de cosas, ¿ya? Y esto es muy importante porque quiere decir la Corte que los terceros estados, es decir, los países miembros de la comunidad internacional, ya sea Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Chile, México, Argentina, etcétera, tienen la obligación de no, por ejemplo, tener contratos o acuerdos o convenios de naturaleza comercial o de naturaleza académica o de naturaleza, en fin, ¿no? con Israel y particularmente con aquello que provenga de los territorios ocupados ilegalmente. Bueno, esencialmente acá está puesto en un mapa aquello que les comentaba recién. En el primer mapa está el plan de partición que había propuesto Naciones Unidas, por cierto, sin haber consultado a los palestinos. En el segundo mapa, perdón, en el primer mapa me traspapelé. En el primer mapa está cómo era Palestina antes de el establecimiento de Israel. Había algunos asentamientos judíos, em,
dispersos por Palestina, pero la población era naturalmente palestina, musulmanes y también cristianos. Históricamente siempre hubo, por supuesto, una población judía en Palestina minoritaria. Sin embargo, desde fines del siglo XIX, lo cual se fue acrecentando en el siglo XX, en la medida además que aumentaba el antisemitismo en Europa, fue aumentando la colonización de Palestina por personas judías. En el segundo mapa ahí sí que está el plan de partición y luego en el tercer mapa está cómo se vio el territorio entre que se crea Israel y tiene lugar la Guerra de los 6 días. A la izquierda tienen Gaza, durante esos años bajo control egipcio, a la derecha Cisjordania, durante esos años bajo control jordano, y finalmente hay un mapa ya un poco desactualizado del 2005, donde se muestra cómo Israel básicamente controla el 100% de Palestina y está Gaza a la izquierda, cuando se hizo este mapa recientemente desconectada de Israel, es decir, Israel acababa de sacar en aquel momento a sus colonos de dentro de Gaza, y al otro lado está Cisjordania, donde los palestinos viven básicamente separados entre ellos, ¿no? Y esto con los años, ya han pasado casi 20 años, solamente se ha ido agudizando. Los palestinos cada vez tienen menos tierra y yo creo que fundamentalmente cuando uno estudia el derecho y el derecho internacional aplicado a esta cuestión, siempre tiene que tener en consideración que el derecho es producto o es consecuencia de un determinado contexto histórico y político y la ecuación central para la cual el derecho está al servicio de, ha sido el objetivo, ¿no? del movimiento sionista y del Estado de Israel, ha sido colonizar la mayor cantidad de Palestina posible con la menor cantidad de palestinos en su interior. Entonces, entonces, en la totalidad del territorio de Palestina histórica, en el 100% de Palestina, la ecuación es exactamente la misma, ¿no? Y cada día vemos, incluso dentro de lo que son las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel, que por cierto Israel nunca ha fijado sus fronteras, ¿no? Pero por alguna razón la comunidad internacional lo reconoce en el 78% que colonizó en el 48. Los palestinos, incluso dentro de estas fronteras, cada vez están constreñidos a espacios más pequeños, tienen mucha dificultad para conseguir un permiso para renovar sus casas, para construir nuevas casas, sus aldeas o sus casas, si es que son construidas sin estos permisos, son demolidas. Insisto, incluso dentro de las fronteras de Israel, pensemos por ejemplo en los beduinos palestinos, cuyas aldeas son demolidas prácticamente a diario, recibimos noticias de eso. Y también pensemos, por ejemplo, en Jerusalén Oriental, donde los palestinos están siendo sistemáticamente expulsados de sus barrios, ¿no? El barrio, por ejemplo, de Sheikh Jarrah, el 2021, la pelea que hubo a ese respecto, cuando se hicieron tan famosos los mellizos, Mohammed y Muna, creo es la chica, al-Kurd, ¿no? Y es por esto, es porque el plan de Israel, el objetivo es limpiar étnicamente el territorio para expulsar a los palestinos e instalar en su lugar, o eliminar a los palestinos e instalar en su lugar colonos sionistas venidos de todas partes del mundo. Y eso lo hace mediante un entramado de leyes sumamente complejo, pero el trasfondo o el objetivo es muy simple y eso es lo que yo quiero que les quede claro hoy día, ¿no? Em, Básicamente, ahí hay una foto de Francia en Argelia, por cierto, a propósito del colonialismo. Básicamente, esto es porque el proyecto sionista es un proyecto colonial, racista y nacionalista, pero fundamentalmente colonial. ¿A qué me refiero con esto? A que se priva, ¿no?, al pueblo palestino de ejercer el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, no es un proyecto colonial clásico en el cual una metrópoli tiene territorios o colonias de ultramar, sino como las tuvo Francia en Argelia o España en América Latina o, no sé, Inglaterra en Egipto,
sino que es un proyecto colonial de asentamiento, lo cual quiere decir que lo que busca este modelo colonial es básicamente la eliminación o el reemplazo del nativo, ¿no? O sea, no solamente privarlo del derecho a su autodeterminación, no solamente privarlo del acceso a los recursos naturales como en cualquier proyecto colonial, sino además la eliminación del nativo. El Estado de Israel no busca que los palestinos, por ejemplo, trabajen para sí, sino que busca eliminar a los palestinos, instalarse en su lugar, y por lo mismo Israel y el relato y la narrativa sionista están centrados en buscar antecedentes históricos milenarios con el territorio de Palestina. Por eso, por ejemplo, Israel tiene una obsesión con la arqueología, ¿no? Y de alguna manera justificar la presencia de todas estas personas allí de la mano que se niega la existencia del pueblo palestino, ¿no? Em, es fundamental, creo, comprender que este no es el único proyecto colonial de asentamientos de la humanidad, muy por el contrario, con algunas diferencias se produjo una situación similar en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Em, pero esto está teniendo lugar hoy en día en Palestina y en Gaza en particular está teniendo lugar ahora, ¿no? De hecho, eh, 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 pareciera ser que el objetivo, y en el norte de Gaza en estas semanas ha sido sumamente visible, de Israel es limpiar étnicamente Gaza de palestinos y reinstalar ahí colonos sionistas, ¿no? Bueno, otro concepto clave, además del de ocupación y del de colonización o colonialismo de asentamientos en el derecho internacional para tratar la situación de Palestina, es el de apartheid. Apartheid es un concepto que proviene del afrikaans y significa separación. Esto se configuró en el sistema del derecho internacional en el año 73, en la Convención contra el Apartheid de Naciones Unidas, y básicamente el apartheid se refiere a un sistema agravado de discriminación racial. Una característica esencial o central es que se trata de un sistema institucional o institucionalizado, es decir, no solamente son prácticas, sino que además hay un sistema de leyes, ¿no? De instituciones jurídicas donde esta discriminación está configurada, ¿no? Y básicamente, en este caso, que Israel, como ustedes saben, controla el 100% del territorio palestino, pero lo controla de acuerdo a de acuerdo a distintas reglas, ¿no? Es decir, en el territorio que ocupó el 48 tiene unas determinadas reglas, y luego los territorios que ocupó el 67 tiene otras reglas, y luego, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque básicamente da cuenta de que no se trata de un conflicto entre dos partes, sino que se trata de un caso de colonialismo de asentamiento, donde la potencia colonial ha instaurado un régimen de apartheid, y este régimen de apartheid afecta a los palestinos en la medida que están sujetos a la legislación israelí, ¿no? Entonces, básicamente lo que Israel hace es dividir a los palestinos en cinco grandes grupos. En primer lugar, tenemos a los palestinos refugiados en el exilio, es decir, aquellos palestinos y sus descendientes que se vieron obligados o se han visto obligados a dejar Palestina y salir fuera de las fronteras de la Palestina histórica. De ellos les afecta la legislación israelí, básicamente porque no pueden volver y porque no pueden recuperar todos sus bienes que Israel se apropió mediante su propia legislación. Hay una ley, por ejemplo, que es clave, que es la ley israelí de propiedad de los ausentes, donde Israel ya el año 52 dispone, cuando aprueba esta ley, que sigue vigente hasta el día de hoy, por supuesto,
que las personas ausentes, es decir, aquellas que, entre comillas, se fueron de sus casas y dejaron atrás sus propiedades, ya no tienen derecho a estas por cuanto estas pasan a formar parte del Fondo Nacional Judío, ¿no? O sea, esencialmente pasan a ser parte del Estado, ¿no? Porque estas personas habían estado ausentes. Entonces, a estos palestinos les afecta la legislación israelí también, aun cuando estén fuera del territorio de la Palestina histórica. Luego tenemos a los palestinos de Gaza. Los palestinos de Gaza hasta el 7-8 de octubre del año pasado estaban viviendo no solamente bajo ocupación, un caso sui generis de ocupación, porque realmente Israel había sacado de dentro de Gaza a sus colonos y a sus tropas en agosto pero desde el 2006, cuando Hamas gana las elecciones democráticamente legislativas en Gaza, se había establecido un castigo colectivo contra la población civil, algo que por cierto prohíbe la Cuarta Convención de Ginebra, que es una de las piezas centrales del derecho internacional humanitario, que regula la protección de civiles en tiempos de guerra. Y lo que Israel había hecho era establecer un bloqueo, ¿no? En Gaza, es decir, mantener el control efectivo de Gaza, por eso el derecho internacional se seguía considerando como ocupada. Ahora, desde octubre del año pasado, está ocupada según el concepto clásico del derecho internacional, están las tropas ahí mismo, etcétera. Sin embargo, durante todos estos años nunca dejó de estarlo porque Israel siempre mantuvo control de todas las fronteras, tanto aéreas como marítimas y terrestres, mantuvo el registro de la población. Israel decidía quién entraba, quién salía de Gaza, quién entraba, quién salía de Gaza, calculaba las calorías que las personas palestinas de Gaza necesitaban, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, ya, por tanto, a los palestinos de Gaza claramente no les ha dejado de afectar la legislación israelí. Luego tenemos a los palestinos de Cisjordania, excluyendo Jerusalén Oriental. Ahí tienen una foto de una de ellas en la derecha de la pantalla, al lado derecho, que es Hajir Tamimi. Los palestinos de Cisjordania están sujetos a un régimen de apartheid, en tanto en relación con los colonos, ¿no? Que están en su mismo territorio, los colonos judíos, sionistas que están en el mismo territorio que ellos, básicamente, están sujetos a la legislación israelí, ¿no? ¿Por qué? Porque los asentamientos básicamente son una continuación del propio Estado de Israel, ¿no? Y todo el sistema de muro, de carreteras separadas, de puestos de control, etcétera, sí, lo que hacen es básicamente mantener a Israel, mantener la comunidad de Israel con los territorios que ocupa ilegalmente, ¿no? No sé si me explico. No es que, no es que, no es que sea algo separado, es que Israel básicamente está colonizando la totalidad del territorio y hay unos pequeños islotes donde están los palestinos. Y en esos islotes están los palestinos y que viven en un régimen en el cual todos sus derechos humanos son violados. Yo diría que el catálogo completo, completísimo de derechos humanos son violados, ¿no? Los palestinos tienen imposibilidad de movimiento, no pueden entrar a el llamado Israel, no pueden entrar tampoco a Gaza, no pueden entrar a Jerusalén. Para desplazarse tienen que pasar por los puestos de control. Esto, por supuesto, atenta contra su libertad de movimiento. Por la construcción del muro han sido confiscadas y demolidas muchas de sus propiedades, por supuesto sin ninguna compensación. Por otra parte, la Corte Suprema de Israel ciertamente siempre ha protegido los intereses del Estado al final del día, ¿no? Ha legitimado estas violaciones al derecho internacional en distintos fallos. Los palestinos están expuestos también a los tribunales militares cada vez que cometen una falta, según el Estado de Israel, son llevados, aun cuando sean menores de edad, a tribunales militares, son sometidos a detención administrativa, de acuerdo a la cual pueden estar presos hasta por 6 meses, renovables indefinidamente, sin conocer sus cargos, ni ellos ni sus abogados, ¿no? O sea, sin saber por qué están presos, básicamente, y por tanto sin poder defenderse, ¿no?
en las cárceles israelíes, que además están dentro de Israel, por tanto, otra violación del derecho internacional ahí, son sometidos en las cárceles y centros de detención, y centros de detención israelíes son sometidos a tortura, ¿no? Varios de ellos han de hecho sido asesinados en las sesiones de tortura, como hemos visto, por ejemplo, en estos días en relación con prisioneros de Gaza, ¿no? Por cierto, pero también las personas de Cisjordania están siendo sujetas a esto por décadas ya. También se viola su derecho a la vida, están sujetos a ejecuciones extrajudiciales, ¿no? También el derecho a un juicio justo se viola con una ejecución extrajudicial. Es muy común que un soldado, entre comillas, sospeche un palestino X y lo balee simplemente, ¿no? Lo mate a sangre fría, los casos sobran, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos a los palestinos de Jerusalén Oriental, que Israel anexó de jure, de hecho, a su territorio mediante una ley interna del Estado del año 80, una ley que es ilegal a la luz del derecho internacional. Sin embargo, para Israel es una ley básica, es decir, es parte de la constitución política del Estado, ¿no? De lo que sería la constitución política del Estado. Y los palestinos han sido reducidos a residentes permanentes porque si bien Israel anexó Jerusalén Oriental, no quiso anexar a la población palestina al Estado. Por cierto, la anexión de un territorio por medio del uso de la fuerza o adquisición de un territorio por medio del uso de la fuerza está prohibido por una norma de jus cogens, es decir, por una norma imperativa o perentoria de derecho internacional, y su violación genera obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones respecto de todos los terceros estados, ¿no? Que es lo mismo que les estaba comentando, que la Corte lo dijo explícitamente para el caso de Palestina en la opinión consultiva del 2024, y ya lo había anticipado en la del 2004, pero lo dice con mayor desarrollo en la del 2024. Y bueno, básicamente los palestinos están sujetos a un régimen en el cual, como son residentes simplemente y no ciudadanos, si es que se ausentan de sus casas en Jerusalén por cierto número de años, el Estado les revoca la residencia y por tanto los expulsa de Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, si yo soy de Jerusalén y me voy a Europa a hacer un doctorado, puede ser que exceda el número de años que las autoridades israelíes disponen, que son 7, pero a veces se interpretan como 3 años, y me echan de mi casa, ¿no? Y de mi ciudad. Y luego finalmente tenemos a los que están, entre comillas, en la mejor situación, que serían los palestinos con ciudadanía israelí, es decir, aquí el 20% de la población de Israel que corresponde a palestinos que no pudieron ser expulsados del territorio de Palestina en el 48 o en el 67. Y estos palestinos, como en Israel se distingue entre la nacionalidad y la ciudadanía, tienen la ciudadanía israelí, pero siguen siendo nacionales árabes, como se les llama, y están discriminados en todos los sentidos posibles, no solamente a nivel social, que lo están muchísimo, sino también a nivel legal, ¿no? Eh, de partida, los palestinos del 48 o palestinos del interior, como se les conoce, no estuvieron bajo régimen militar hasta el año 66. Recomiendo, por cierto, una película muy buena que vi hace pocos meses que se llama Goodbye Tiberias, donde se muestra esta situación. Se las recomiendo muchísimo, muy, muy buena, me gustó un montón. Es más un documental que una película en realidad, por cierto. Y luego, como no hacen el servicio militar, están exentos de recibir una serie de prestaciones en materia de seguridad social, de salud, de educación, etcétera, y otros beneficios que las personas que hacen el servicio militar, es decir, los que sí son judíos, tienen porque para ellos es obligatorio hacer el servicio militar, 2 años para las mujeres y 3 años para los hombres, ¿no? Y por esto mismo, cada vez que la ONU con sus comités inspeccionan el estado o situación de derechos humanos en Israel, ven cómo la población palestina es la más pobre, la que tiene menos educación, que no tiene acceso a sectores estratégicos de la economía,
En fin, y por supuesto que esto empeora si se trata de población beduina, empeora también si se trata de mujeres versus hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos la interseccionalidad dentro del concepto de discriminación. Los palestinos del 48, además, han sido prohibidos de conmemorar la Nakba, ¿no? La catástrofe palestina, cuando fue expulsada el 48 más de la mitad de la población nativa de Palestina, etcétera, ¿no? Y cualquier persona judía, por contrapartida, nacida en cualquier parte del mundo, tiene todos los derechos y privilegios de vivir en el llamado Estado de Israel, ¿no? Versus un palestino que es de ahí, de esa tierra de toda la vida por generaciones. Bueno, el apartheid palestino o israelí, más bien dicho, no es igual al sudafricano, pero jurídicamente se aplican las mismas disposiciones, ¿no? Porque cumple con la esencia, es un régimen institucionalizado de discriminación y segregación racial. El apartheid es un crimen de guerra, perdón, el apartheid es un crimen de lesa humanidad, básicamente uno de ellos, de acuerdo al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional esencialmente es aquel tribunal creado en el año 98 mediante el Estatuto de Roma, que no es parte de las Naciones Unidas. Ojo, no confundir con la Corte Internacional de Justicia, que sí es el órgano jurisdiccional superior de Naciones Unidas, quizá el tribunal internacional más importante del mundo, que básicamente la Corte Internacional de Justicia tiene como misión juzgar estados, ¿no? O conocer de asuntos entre estados, más bien dicho. Por eso, por ejemplo, Sudáfrica presentó un juicio o un caso por genocidio en contra del Estado de Israel, ¿no? Un caso que todavía está teniendo lugar, todavía la Corte no lo ha resuelto, sin embargo sí que ha dictado en estos meses medidas provisionales para proteger a la población palestina mientras se resuelva la cuestión central, o sea, mientras se decida si se ha cometido genocidio o no, pero a la Corte le pareció que ya era plausible hablar de genocidio, que es lo que anunció en enero de este año, y por tanto decretó estas medidas provisionales, ¿no? Que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria, que se permita la entrada de observadores internacionales, etcétera, ¿no? Esto no ha ocurrido, ¿no? Sabemos que la situación en Gaza cada día es peor, que Israel comete crímenes de guerra, que Israel ataca a hospitales, ataca a escuelas, ataca a población civil, básicamente no reconoce diferencia entre objetivos militares y objetivos civiles, no respeta los principios básicos del derecho internacional humanitario, que son la proporcionalidad, la distinción y la precaución, ¿no? Eh, y, y, y todo esto debiera ser parte de lo que examine la Corte, pero mientras eso no pasa o los terceros estados, como comentábamos hace un rato, debieran tomar algunas medidas, hay bases jurídicas suficientes con lo que ya ha dicho la Corte Internacional de Justicia en las opiniones consultivas, que ciertamente son porque la Corte puede conocer tanto de juicios o contiendas entre estados como emitir opiniones consultivas, ¿no? Y en las opiniones consultivas me parece a mí que hay una base jurídica suficiente para que los terceros estados tomen medidas en relación con las acciones y omisiones de Israel en relación con el derecho internacional versus este proceso de Sudáfrica contra Israel, al cual por cierto se han plegado muchos otros países, entre ellos el mío, Chile, que mientras no llegue a la resolución del asunto o materia de controversia, o sea, determinarse si hay genocidio o no, de momento debiera Israel acatar las medidas provisionales que ha ido disponiendo la Corte, ¿no? Y si no lo hace, quien no lo ha hecho, debiera entonces debiera entonces aplicarse medidas contra Israel por parte de la comunidad internacional, ¿no? No sé si me explico. Esencialmente, esa es la Corte Internacional de Justicia. Luego la Corte Penal Internacional no pertenece a las Naciones Unidas, como les comentaba antes, y básicamente la Corte Penal Internacional no resuelve asuntos entre estados, sino que la Corte Penal Internacional
juzga individuos, ¿no? Y actúa sobre la base del principio de complementariedad. ¿Qué significa esto? Que cuando las jurisdicciones nacionales no hacen nada, ¿no? En relación con algún individuo que está cometiendo algunos de los delitos que son competencia de la Corte, que son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y el crimen de agresión. Entonces, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción otorgada por todos los estados que son signatarios del Estatuto de Roma, que son casi todos, salvo Israel, Estados Unidos y China, si no me equivoco, para tomar medidas al respecto y detener a estas personas y someterlas a un juicio allá en La Haya, que es donde la Corte está, al igual que la Corte Internacional de Justicia, están las dos en la misma ciudad, allá en Holanda. Muy bonita, por cierto, tuve la suerte de visitarla hace no tanto tiempo y hacer un juicio y eventualmente dictar una pena, ¿no? En el caso de Palestina ha sido sumamente lento desde que Palestina suscribió el Estatuto de Roma el 31 de diciembre del 2014. Recién se dictan órdenes de detención contra dos líderes israelíes, que son el ex ministro Galant y el primer ministro Netanyahu, y dos líderes de Hamas en mayo pasado. De hecho, uno de los líderes de Hamas contra los que se dictó la orden ya está muerto y el otro se cree que también está muerto a todo esto. Pero es importante considerar que no solamente han sido dictadas contra líderes israelíes estas órdenes de detención, que, en donde en el fondo los jueces el 21 de noviembre pasado, como bien decía Isaac, acogen la solicitud que había hecho el fiscal de la Corte, Karim Khan, porque Israel obviamente alegó lo que alega siempre, que la Corte es antisemita, y no, o sea, también había dictado órdenes contra Hamas, ¿no? Más allá de lo que podamos pensar, no de eso, creo que es el testimonio más fehaciente de que no es una cosa en particular contra Israel, ¿no? Ni los judíos, ni, en fin. Eh, en este caso, tenemos, bueno, ahí está básicamente en esta lámina que es el genocidio, que es el crimen internacional más grave. Básicamente lo que hay que saber del genocidio es que incluye dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo. El elemento objetivo es cualquiera de estos actos que están enumerados acá, eh, que sea cometido, y luego el subjetivo, que existe una intencionalidad de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, ¿no? Y eso está súper claro, y de hecho lo pone Sudáfrica con mucho detalle en su primer escrito que presenta ante la Corte Internacional de Justicia, diciendo, miren todas las declaraciones que han hecho los líderes israelíes, ¿no? Han dicho, les vamos a cortar el agua, ha citado versículos bíblicos en relación con la destrucción, eliminación de los palestinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el elemento subjetivo de un delito que generalmente cuesta probarlo, ¿no? A nivel no solo internacional, sino también doméstico, en este caso no hay ninguna dificultad realmente de probarlo, ¿no? Está ahí, o sea, ellos mismos se han ufanado de sus intenciones genocidas. Y de hecho el juez israelí que había en la Corte Internacional de Justicia, la única medida provisional, si no recuerdo mal, que quiso, que accedió a adoptar, fue que Israel no haga más declaraciones genocidas, ¿no? Es muy curioso eso, porque básicamente les quiso decir como dejen de autoinculparse en el fondo. Y bueno, lo que yo propongo, o sea, no yo propongo, la sociedad civil palestina pide en realidad, y yo propongo que lo adoptemos, es el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, cuyo llamado los palestinos hicieron en el 2005, y crece cada día más. Y eso es la presentación. Me di cuenta que tomé casi una hora de su tiempo, así que nada, les agradezco mucho su atención y les pido disculpas si se aburrieron o si, no sé, fui demasiado extensa, en verdad. Eso. Gracias por, por, por su atención, y creo que voy a dejar de compartir la pantalla si descubro cómo se hace. Ahí dejé de compartir, ¿o no? Sí, sí, ahí está. Perfecto. No, no, muchas gracias. Hablar de Palestina requiere horas y días y años Sí, incluso de vida. No te por supuesto. preocupes.
Cualquier Eh, duda, pregunta, lo que, lo que, lo que quieran, soy toda oídos. sí, hay que aprovechar, es un buen momento para hacer nuestras preguntas, nuestros comentarios. No, no todos los días tenemos a un especialista en el derecho internacional. Hay mucho, mucho que decir, que retomar en lo que alguien se anima. Ayer, precisamente, platicaba con el maestro Alfonso Correa, de acá de México, y él hacía una analogía entre las experiencias de la colonización que hemos tenido en este territorio, en lo que hoy llamamos México, desde hace varios siglos, y lo que se vive en Palestina también. Y él, por ejemplo, citaba el segundo mensaje anual del presidente estadounidense James K. Polk en 1846, en el contexto de la invasión estadounidense a México. Y el fragmento que destacó dice, los agravios que hemos sufrido por parte de México no tienen paralelo en la historia de las naciones civilizadas modernas. La guerra actual con México no fue deseada ni provocada por los Estados Unidos. Por el contrario, se recurrió a todos los medios honorables para evitarla. Después de años de soportar injusticias agravadas y no reparadas por nuestra parte, México, en violación de las solemnes estipulaciones del tratado y de todos los principios de justicia reconocidos por las naciones civilizadas, inició las hostilidades y por su propia iniciativa nos impuso la guerra. Algo muy similar que nos recuerda el discurso pues, que suele utilizar el colonialismo en sus distintas variantes, culpabilizar al otro, deshumanizarlo y mostrarlo como el responsable de la situación para después justificar sus ataques, entre De comillas, hecho, preventivos. de hecho, el concepto que usaste recién, Isaac, de deshumanización, a mí me parece que es un concepto clave. Hay ahora, sobre todo en lo que hemos estado viendo desde el 7 de octubre del año pasado, hay un artículo, de hecho, que se publicó hace poco, que escribieron Francesca Albanese, la relatora especial, con Nicola Perugini y Luigi Daniele, que son dos académicos italianos en Reino Unido. Y básicamente lo que se dice en este artículo es que Israel utiliza la deshumanización para básicamente permitirse torcer las reglas del derecho internacional humanitario. Dicho de otro modo, para eh, intentar dar como una apariencia de legalidad a las violaciones al derecho internacional que comete. Entonces, por ejemplo, si bombardea una escuela, lo que dice es que una escuela entendemos todos que no es un blanco del derecho internacional humanitario, ¿cierto? Permitido, porque se supone que una escuela no es una base militar, ¿no? No sé si... Entonces dice, no, no, es que en esta escuela había infiltrados terroristas de Hamas, ¿no? Y de esa manera se da carta blanca para simplemente bombardear la escuela donde van a morir, no sé, 500 niños, por ejemplo. Em, y, y- y- y es muy grave, ¿no? Porque básicamente lo que hace es eh, hacer como una sombra de duda pese sobre todas las personas palestinas, ¿no? Son todos potenciales miembros de Hamas eh, y, y, y sobre todo, principalmente, los hombres palestinos adultos, ¿no? Que son fundamentalmente aquellos a quienes apresa, detiene, humilla, tortura. No sé si han visto las imágenes de las personas, los hombres esposados, desnudos, ¿no? Vendados, sometidos a violaciones como parte de la tortura. Y, y hay una cierta complicidad del llamado Occidente con esto, ¿no? Tiene que ver con la idea del orientalismo que plasma Edward Said en su libro de este nombre en el año 78, ¿no? Donde el hombre árabe, sobre todo si musulmán, pero si no musulmán también,
es un salvaje, es un bárbaro, es un potencial asesino, un potencial violador, sumamente machista, ¿no? Y de esa manera, o terrorista de Hamas, ¿no? En palabras en que lo pondrían ellos, y de esta manera se justifica cualquier violación a los derechos humanos de estos hombres, pero sorpresa, o sea, los hombres palestinos adultos también tienen derechos humanos, ¿no? Incluso las personas que son parte de grupos terroristas, como se les llama, yo los llamo movimientos de liberación nacional, también tienen derechos humanos, ¿no? Y eso es algo que suena obvio y es hasta ridículo decirlo o ponerlo en palabras, pero creo que es importante porque pareciera ser que se nos olvida, pareciera ser que a los medios de comunicación, por ejemplo, se les olvida. Y hay que recordarlo, hay que recordarlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o lo dejamos hasta acá, tal vez, para no seguir aburriéndolos con mi... ¿Rocío? Sí, adelante, Rocío. Hola, mi internet es muy raro, entonces si abro cámara me va a sacar, porque es antisemita y etcétera, ¿no? Ahora parece que todo es antisemita. Yo tengo unas dudas, dos muy frágiles en cuanto a la elaboración, pero también tienen que ver mucho con la idea del mal llamado Estado de Israel. Ahora como lo vemos, parece de pronto que es una idea abstracta, ¿no? Como si solo perteneciera a un ejército y al gobierno y ya. Pero creo que olvidamos que hay población que hoy llaman civil, que es absolutamente responsable de lo que está pasando. Y mi pregunta es si hay elementos jurídicos para considerar que la población de ese mal llamado Estado tiene responsabilidad por el hecho de estar viviendo en tierras robadas. Es Ya, decir, se habría jurídicamente bases para decir que ellos tienen que pagar, hacer reparaciones, ¿no? Y la segunda, que es un poco más delicada, es en derecho, en cualquiera de sus ramas, hay bases para definir o se ha definido qué es terrorismo. Eso sería perfecto. todo. Gracias. No, no, de nada, son súper buenas preguntas. Mira, en relación con la primera, la respuesta es no, pero voy a desarrollarla un poco. Em, Se supone que la comunidad internacional acepta eh, que existe el Estado de Israel legítimamente o legalmente, si tú quieres, en el 78% de la Palestina histórica, ¿no? Es decir, lo que aquellos territorios en los cuales Israel se constituye por medio de la fuerza, por medio del desplazamiento forzado, de la limpieza étnica, en términos no jurídicos, eso es legítimo a la luz del derecho internacional. De hecho, por eso hay muchos scholars, académicos que son muy críticos del derecho internacional, ¿no? No sé si hay una corriente, de hecho, que se llama TWAIL, TWAIL, que significa perdón, estoy en la casa de mi prima y llegó el perrito a saludarme. Third World Approaches to International Law, em, donde básicamente se critica el derecho internacional como una herramienta racista, una herramienta colonial, etcétera, ¿no? Lo que tiene mucho que ver como con un pecado de origen del derecho internacional, pero no me quiero detener ahí. La respuesta es que no, es que la comunidad internacional acepta, pese a que Israel, insisto, nunca ha fijado su frontera, porque básicamente Israel quiere controlar y de hecho controla en un 100% el territorio de la Palestina histórica, pero la comunidad internacional le reconoce ese derecho solo en un 78% de la Palestina histórica, ¿ya? No sé si está, o sea, en toda Palestina menos Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, ¿no? Dicho de otra forma. Y a las personas y lo que le dice la comunidad internacional a Israel es, aunque no hace nada para que Israel lo cumpla, no actúa, simplemente le dice, y esto tiene mucho que ver, por supuesto, con Estados Unidos, en tanto gran aliado de Israel, lo que le dice es, Israel, tienes que dejar de colonizar los territorios que estás ocupando, ¿ya? O sea, tienes que sacar a tus colonos de Cisjordania.
eso es esencialmente el mensaje que la comunidad internacional le manda a Israel. Y ese es el mensaje, de alguna manera, al cual los palestinos se empezaron a apegar desde las negociaciones de paz a comienzos de los años 90, ¿no? Cuando renunciaron el liderazgo palestino representado por Fatah, ¿no? Por la OLP, a la recuperación total de nuestra patria histórica, ¿no? Y el derecho internacional, por otra parte, distingue solamente entre el derecho internacional humanitario, concretamente entre civiles o no combatientes y militares, ¿no? Entonces, los civiles, por ejemplo, aquellos que fueron o habrían sido asesinados por Hamas el 7 de octubre del año pasado, eso, a la luz del derecho internacional, creo que es un crimen de guerra, ¿no? Porque son blancos civiles y no militares. Em, las personas que viven en Israel, cuando sean ellos mismos o sean los descendientes de aquellos colonos que llegaron y que expulsaron a los palestinos, que en el fondo sacaron a los palestinos por la fuerza a balazos de sus casas, que se quedaron con todas sus cosas, con sus joyas, con su loza, con todo, piensen que las personas huyeron como pudieron, sin nada. Esa gente y sus descendientes ante el derecho internacional no tienen ninguna responsabilidad realmente, ¿no? Y el mundo de alguna manera avala esto, ¿sí? Y esencialmente yo creo que en lo que se pudiera pensar sería, pero estamos muy lejos de eso, y de hecho Ilan Pappé, ¿no? El historiador israelí antisionista, que es muy, muy famoso, lo que yo he leído que él ha dicho, que él por supuesto conoce la sociedad judía israelí mucho mejor de la que la conoce creo cualquiera de nosotros, es que lo que debería hacerse es que esta gente pida perdón, ¿no? E intente, que es una solución política al final, más que jurídica, pida perdón en tanto Estado y a los palestinos se cumple el derecho internacional y se les compense y se haga un reconocimiento y haya memoriales y museos y cosas, ¿no? Como hay para otros pueblos que han sido étnicamente limpiados en la historia de la humanidad. Eh, pero estamos lejísimos de eso, porque las personas israelíes, judías, que son disidentes de la política de Netanyahu, son aquellas que están protestando para que vuelvan los rehenes, rehenes que por cierto Netanyahu, en mi opinión, ha puesto cero esfuerzo en recuperar, cero, ¿no? Cero. O sea, si yo estoy preocupada por mis rehenes, no voy a bombardear a mansalva los lugares donde pueden o deben estar esos rehenes, ¿no? Es una cosa evidente. Y entonces a ellos esto les molesta y protestan por eso, pero no protestan contra la limpieza étnica del pueblo palestino, no protestan contra em, el genocidio, ¿no? No protestan contra los niños palestinos muertos de hambre, muertos de frío. No es un problema para ellos, ¿no? Y tiene que ver nuevamente, ¿no? Con la deshumanización, ¿ya? De los palestinos, de los árabes y en este caso concretamente de los palestinos. Es muy notorio cómo los judíos israelíes que sí que han llegado a reflexionar críticamente y a tomar una postura, como el propio Ilan Pappé y otros más, no son muchos y muy pocos de ellos viven aún en el llamado Israel. La mayoría se ha autoexiliado porque les es insoportable vivir dentro de esa sociedad, ¿no? Y esto que les estoy diciendo es lo que le estoy repitiendo de los compañeros judíos antisionistas como Ilan Pappé, a quienes les he escuchado este tipo de cosas, porque claramente no, yo soy de origen palestino, no les estoy contando una vivencia mía, ¿no? Eso en relación a la primera pregunta. Y luego, en relación a la segunda pregunta, perdona, perdón, no anoté, ¿me la puedes recordar, Rocío? Perdona. Claro. Es si hay bases jurídicas que se hayan establecido en común acuerdo internacional o de alguna manera para definir la palabra terrorismo. Sí, sí, mira, ahí sobre todo post septiembre del 2001, ¿no? El asalto de las Torres Gemelas, se me olvidó el español, los atentados, ¿no? Que hizo Osama Bin Laden.
Em, sí, empezaron a adoptarse acuerdos sobre terrorismo y además cada país tiene su legislación propia y yo las encuentro realmente terroríficas, o sea, son legislaciones que permiten que la gente, no solo Israel, o sea, que por supuesto que es terrorífico, pero también la legislación en Reino Unido, la legislación en, no sé, España, o sea, todos los países que he leído sobre eso son bien terribles, o sea, personas detenidas por mucho tiempo, mucho más de lo habitual, sin ver nunca un juez, ¿no? Recordemos que la labor de los jueces cuando hay una detención es inspeccionar esencialmente que la persona no haya sido torturada por las policías, ¿no? Y en este caso no hay eso porque se justifica la violación de los derechos humanos de esta persona en tanto podría ser un terrorista, ¿no? Y voy a agregarles un dato, la tortura es el derecho a no ser torturado, es el único derecho humano que es absoluto. El derecho a la vida no es absoluto, hay hipótesis en la cual está permitido como la legítima defensa, ¿no? Violar el derecho a la vida. Pero el derecho a no ser torturado sí es un derecho absoluto. No hay, porque lo que se está protegiendo ahí como bien jurídico es la dignidad del ser humano. Y eso no admite relativización, se supone. Em, sí, creo que esa sería como mi respuesta, Rocío. Espero haber sido clara. eh, Eric tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. eh, Pues muchísimas gracias, Nadia, por tu presentación tan puntual, con información tan necesaria. Creo que condensa mucha información que se necesita para comprender pues las claves de lo que estamos presenciando ahorita en la Palestina ocupada. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias también por tu trabajo de difusión, de divulgación, también desde la abogacía. Te seguimos en redes, te seguimos en grupos que compartimos, entonces muchísimas gracias también por eso. Yo tengo dos preguntas, voy a ver si no me extiendo mucho en formularlas. La primera tiene que ver con los conceptos, sobre todo desde este ámbito, el legal y el académico, pues sabemos que los conceptos son importantes y creemos que ya a estas alturas la variedad de crímenes que comete Israel, pues nos despliega todo un abanico de categorías, ¿no? Que ya has recopilado, ya has revisado varias en tu presentación. ¿Qué colonialismo de asentamiento, ocupación, desplazamiento, limpieza étnica, ahorita mencionabas a Ilan Pappé, apartheid y genocidio? Yo creo que es interesante que tengamos tantas palabras porque del otro lado, en los encabezados, en como usualmente se suele presentar este genocidio, pues también tienen sus propias categorías: conflicto, enfrentamiento, bombardeo de zonas claves. Eso es una muy sonada cuando se trata de informar los ataques de Israel. Entonces yo me quería detener un poquito en la categoría de genocidio, eh, que nos pudieras explicar un poco cómo es que actualmente se prueba un genocidio, si pudieras ahondar un poco más desde el lado legal, cómo se prueba el genocidio, porque sabemos que no basta con las fotografías, los videos de los ataques, de los bombardeos, ¿no? Sino que lo difícil, hasta donde yo me había quedado de probar un genocidio, era la intención, ¿no? Probar la intención de los genocidios. Entonces, eh, yo quería preguntarte si en según la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio, que estipula cómo se define el genocidio, que es matar a miembros de un grupo, provocar daños a los miembros de este grupo, transferir por la fuerza a niños de un grupo a otro grupo. Pero yo quería preguntarte si aparte el discurso político podría servir como evidencia de esta incitación a la violencia, porque ya tenemos bastantes pronunciamientos de las mismas autoridades israelíes contra los palestinos en esta deshumanización que ahorita están mencionando. Pero si eso también puede servir como prueba, o cómo desde el punto de vista legal se puede probar
comprobar las intenciones de este grupo genocida, porque siempre pueden decir, bueno, yo no sabía que era lo que estaba pasando, yo no estaba informado por los excesos del ejército israelí. ¿Tú cómo lo lees en este momento y a estas alturas desde el ámbito legal? Sí, bueno, esencialmente no sé si me escuchan. Lo escuchamos. ¿Sí? Sí, bueno, esencialmente el genocidio, de acuerdo a la Convención contra el Genocidio, que tiene un nombre más largo, pero Convención sobre la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, que es una convención de la cual Israel, por cierto, es parte, una convención que data del año 48. O sea, imagínense, en el contexto del genocidio contra los judíos por parte de los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, terminado aquello, se reconfigura de alguna manera el mundo y se crean las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ese mismo año se dicta la Convención contra el Genocidio. O sea, es una cosa como fundacional, ¿no?, de todo este sistema. Y básicamente, como yo les comentaba antes, en el genocidio hay un elemento objetivo, que son los actos perpetrados, que puede ser cualquiera de estos. Puede ser matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, y finalmente traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, que es algo que se hizo mucho, por ejemplo, con los indígenas en Canadá o en Australia. Personalmente, creo que en este caso se cumplen los cuatro primeros actos, o sea, salvo el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, creo que están los cuatro. Quizá el cuarto podría ser un poco discutible, pero los tres primeros a mí me parece que son de manual, o sea, es textbook genocidio, ¿no? Y luego tiene que haber también un elemento subjetivo, que es la intención de cometer el genocidio, y básicamente quiere decir la intención de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entonces, en este caso, tenemos un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como serían los palestinos, ¿no? Y a los palestinos que están en Gaza, que por cierto nunca digo que son de Gaza, porque los palestinos de Gaza en un 80% más o menos son refugiados de otras partes de Palestina, de donde se constituye Israel. Pensemos que en Gaza hay o había 8 campos de refugiados, siempre Jabalía en el norte de Gaza, el más grande de los 8. em, está Israel intentando destruirlos, ¿no? Y esto mediante la comisión de estos actos que les acabo de enumerar. Y básicamente el elemento subjetivo está plasmado, que siempre es el más difícil de probar, está plasmado en las declaraciones de los líderes israelíes, ¿no? Y Sudáfrica estará recopilando todos estos antecedentes para llevarlos, y los ha ido llevando ante la Corte Internacional de Justicia como evidencia, ¿no? Eso sería en relación con el crimen de genocidio, legalmente. Así es como funciona, digamos. Em, y este se dice que es el genocidio, si bien dentro de Gaza no hay, Israel no permite que entren, por ejemplo, periodistas extranjeros, por eso además es tan grave que asesine como asesina a los periodistas palestinos, ¿no? Eh, 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 de todas maneras, este genocidio se dice que es el más televisado o difundido en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, los palestinos están filmando y mandándole al mundo imágenes de su propia muerte, ¿no? Minuto a minuto. Es horroroso, a la vez que es único, ¿no? Es único en su horror. Entonces creo que probatoriamente no debería haber mayores dificultades. Sin ser yo experta en este tema en específico, creo yo que no debería haber mayores dificultades. Claro. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta, Dime. aprovechando que tú te has movido pues en dos continentes, desde que has experimentado la causa palestina desde Edimburgo y desde Chile. Entonces quería preguntarte qué diferencias has notado en la lucha palestina allá en Gran Bretaña
y aquí en América Latina, sobre todo teniendo en cuenta que los dos países tienen ciertos vínculos con el tema, ¿no? Aquí en América Latina, la gran mayoría de las dictaduras militares que sufrió el continente durante el último tercio del pasado siglo contaron siempre con presencia israelí. En Chile de Pinochet, el genocidio en Guatemala, los paramilitares en Colombia, siempre se han contado con asesores, militares, traficantes de armas israelíes. Incluso aquí en México, pues el muro, el mismo muro fronterizo de México y Estados Unidos es de diseño israelí. Y ya no mencionemos también toda la tecnología de vigilancia en Europa. Entonces, yo considero que en la Unión Europea, pues hay cierta complicidad también para el funcionamiento actual de Israel. Pero desde América Latina, ¿tú cómo te aporta el contexto latinoamericano para poder distinguir las violencias en Israel? ¿Crees que hay ciertos vínculos que unen a las luchas latinoamericanas con la Palestina? ¿O qué te aporta la realidad latinoamericana para entender todo el cúmulo de violencias que se da allá en los territorios ocupados? Sí, encuentro súper buena la pregunta y podría alargarme mucho, pero en esencia creo que hay una súper diferencia entre, esa ha sido mi experiencia al menos, entre el Reino Unido y Chile o América Latina incluso. Hay varias cosas. A ver, primero en Reino Unido, eh, em, si bien hay bastantes palestinos, diría yo, eh, no hay proporcionalmente tantos palestinos como acá en Chile al menos. O sea, en Chile está la comunidad de palestinos más grande fuera del mundo árabe. Ya no es el caso del Reino Unido. Entiendo que la mayor comunidad de palestinos en Europa, que como todos sabemos el Reino Unido desde el Brexit hace algunos años ya no es parte de Europa, está en Alemania, creo, en Berlín, por cierto, la mayor comunidad palestina en Europa. No está en el Reino Unido. La comunidad palestina en Chile, bueno, las comunidades árabes en Latinoamérica y en particular la comunidad palestina en Chile, tiene algunas características muy definidas. Son comunidades súper antiguas, ¿no? De larga data, son comunidades cristianas, son comunidades que, al menos la Palestina, proviene toda del área de Belén, ¿no? En su gran mayoría. Y por otra parte, allá en Reino Unido, hay mucha gente no palestina, ¿no? Y ni siquiera árabe o musulmana, que es parte de la lucha del pueblo palestino, ¿no? Que hace parte del movimiento de solidaridad con Palestina allí. Yo vivía en Escocia y Escocia es un súper buen testimonio de eso. Acá en Chile, en cambio, me parece que es un poco más difícil que personas no palestinas hagan parte de el movimiento de solidaridad con Palestina. En general, los que se sienten más compelidos aquí son los descendientes de palestinos. Creo que tiene que ver con hartas cosas, ¿no? Con cuestiones que exceden a la causa palestina, con una cierta cultura de activismo, con cuestiones políticas, ¿no? Que tienen que ver en fin, con la constitución de los movimientos sociales, en fin, que exceden con mucho más esta conversación, pero algo que creo que es importante destacar es que si bien el peso que tiene el Reino Unido en el contexto internacional es mayor que el que tiene Chile quizá o incluso los otros países latinoamericanos, em, además porque el Reino Unido le vende armas a Israel y, y por una serie además de razones históricas, ¿no? Pensemos en la responsabilidad del Reino Unido en la colonización de Palestina, la declaración Balfour, los acuerdos Sykes-Picot, la correspondencia Hussein-McMahon. eh, eh, por supuesto que es distinto al rol de Chile. Yo puedo decir, por ejemplo, con orgullo que gracias al lobby de algunos estudiantes de origen árabe en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde yo
me formé como abogada años después, Chile se abstuvo de votar a favor de la partición de Palestina el año 47, pese a que el presidente de Chile en aquel momento era un presidente que estaba totalmente a la derecha, ¿no? Y aún así ellos lograron que Chile se abstuviera, que es una influencia que realmente los palestinos o el movimiento de solidaridad en Reino Unido todavía no han llegado a tener, ¿no? Están muy lejos de eso. Pensemos, por ejemplo, en Jeremy Corbyn, el político británico laborista, súper pro-palestino, que básicamente le hicieron una casa de brujas y lo desterraron de su partido, del lugar que tenía en la política británica, gracias a un cierto lobby cuyos intereses se veían perjudicados, con Corbyn llegando a ser el primer ministro eventualmente, ¿no? Y por eso es que tenemos a Starmer, que es el que está ahora, que tiene una postura súper amable con Israel. Esa es la verdad. Em, en Chile creo que los palestinos tienen bastantes posibilidades de hacer muchas cosas. Y por último, el movimiento BDS es justo lo que hace, eso que mencionabas tú, ¿no? Tejer alianzas con los distintos movimientos anticoloniales, antirracistas en el mundo, ¿no? Movimientos indígenas que están luchando por recuperar sus tierras, por de pronto en distintas partes del mundo y tejer alianzas con ellos teniendo la conciencia de que los que son opresores de unos también son opresores de los otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos a G4S que le vende implementos carcelarios a Israel, también le vende implementos carcelarios a otros países del mundo, ¿no? Entonces, es más fácil llamar a un boicot que resulte ser efectivo contra una empresa que está implicada en distintos países versus un solo país, ¿no? Aquello a lo que apuesta el BDS es a no poner a Palestina como una excepción realmente, ¿no? Sino como parte de una historia compartida, ¿no? De colonialismo y de colonialismo de asentamiento. Muchísimas gracias por las respuestas, Nadia. Dejo el micrófono por si alguien más quiere formular una pregunta. Yo no quisiera perder la oportunidad de hacer una pregunta muy elemental, muy básica. En la historiografía oficial, que acapara todo tipo de espacios, sigue utilizándose mucho el concepto ocupación, y tú nos hablabas un poco sobre este concepto. Sin embargo, nos decías que la ocupación es un régimen esencialmente temporal, que tras una guerra, la potencia ocupante dice, me quedo aquí 1, 2, 3 años, se resuelve el problema y deja de ser una potencia ocupante y hay algún acuerdo, digamos. Pero este no es el caso, al menos desde el 67, sin irnos más atrás, Israel ha seguido eh, invadiendo territorios, cometiendo crímenes de guerra de lesa humanidad. Entonces, yo te preguntaría qué tan conveniente, pertinente, como sea que le llamemos, es, es hablar de ocupación por parte de Israel, porque creo que hay que llamar las cosas como son, utilizar los conceptos adecuados o crear nuevos conceptos si es que los necesitamos para explicar estas realidades. Yo Y hace 7 años, Isaac, me acuerdo que tenía sí, la misma inquietud que tú y de hecho escribí un artículo al respecto, que se publicó en una revista que existía, que hacía la Embajada de Palestina en Buenos Aires, Al Zeitún, ¿no? Que era también claro. parte de Claxo. Es complejo porque existe como, los conceptos tienen como un significado técnico que fue el que yo les quise como transmitir, que por cierto el concepto de ocupación es un concepto que es legal, ¿no? O sea, la ocupación no tiene por qué ser ilegal en principio, ¿ya?
pero luego también está, como se dice en derecho, el sentido como natural y obvio de cada concepto, ¿no? O sea, yo siempre me río porque, por ejemplo, el concepto de derechos humanos, que es a lo que me dedico yo, es un concepto que en verdad cualquier persona como que desde lo natural y obvio puede entender como derechos humanos ya, como derechos de los seres humanos. Y por eso, por ejemplo, en Chile la gente a veces reclama mucho, pero ¿qué pasa con los derechos humanos de los carabineros? Los carabineros son la policía chilena, ¿no? Y entonces ahí uno como que tiene que reflexionar un poco y dice, bueno, derechos humanos en verdad también es un concepto técnico que también tiene como una acepción como coloquial, ¿no? O un sentido natural y obvio. O sea, la gente dice, sí, derechos humanos, derechos de todas las personas, pero también hay un concepto técnico, ¿no? O un desarrollo técnico del concepto, si se quiere. Entonces, por derechos humanos en general entendemos que es el Estado quien tiene que proteger a las personas, ¿no? Y no al revés realmente, y en los carabineros o policía, en tanto agentes del Estado, no son los sujetos, ¿no? No sé si se entiende. Eh, y acá pasa un poco lo mismo, que la ocupación, si bien eh, no es el concepto idóneo, porque en realidad esto ya no es una ocupación, que es lo que vienen diciendo los relatores especiales desde el 2007, si no me equivoco, con John Dugard. Al mismo tiempo, los palestinos mismos, de hecho en árabe me he dado cuenta, usan mucho el concepto de ocupación, ¿no? Para designar básicamente todo lo que Israel hace en el sentido de controlar las tierras palestinas desde el 48, 47, 48. Y no tiene mucho sentido, yo creo, como intentar que la gente hable de manera más técnica, ¿no? Lo que hay que intentar hacer es como ponerle un apellido, creo, a la palabra, que es ponerle el apellido de ilegal, ¿no? Ocupación ilegal. Yo creo que esa es como la manera de conciliar esa inquietud. y, Muchas y gracias. agregar siempre, y agregar siempre otros conceptos como apartheid y genocidio y poner todo esto además en un contexto, cuando uno tiene más tiempo lo pone en un contexto histórico, ¿no? Histórico político. Ahí tiene que hablar del colonialismo de asentamientos, de la limpieza étnica, que no son conceptos propiamente jurídicos, pero sí tienen un correlato jurídico, ¿no? O sea, cuando uno habla de limpieza étnica, en derecho internacional decimos desplazamiento forzado masivo de personas, ¿no? Eh, Eso. Y una pregunta más, em, por ejemplo, el concepto, hay muchos que he escuchado, epistemicidio, escolasticidio. En este caso, escolasticidio, que hasta donde sé fue acuñado en 2009 por la doctora Karma Nabulsi de Oxford, y a grandes rasgos la- lo define como la destrucción sistemática de los centros de educación por parte de las fuerzas israelíes, que ya no solamente es la infraestructura, sino también las personas eh, que trabajan, que estudian, que están asociadas, personal administrativo, docente, investigador, estudiantado. Y Sí, entonces en ese sentido, yo creo que el BDS es una gran opción para movilizarse, pero ¿existe alguna posibilidad no sé, presentar alguna demanda como universitarios en el mundo, como para que se investiguen también este tipo de crímenes? es que esos no son crímenes realmente, o sea, no son crímenes en el sentido que jurídicamente no hay un tipo penal que sea escolasticidio o, ¿sabes? Sí, sí. Esos son conceptos más bien como de las ciencias sociales que del derecho. Y lo que uno tiene que hacer es básicamente juntar, como en términos jurídicos prácticos, si así lo quiere, es juntar, recopilar todos estos antecedentes y hacerlos parte de los distintos procesos ante distintos tribunales. Ojo que también a nivel nacional, por ejemplo, se podrían presentar casos, ¿no? Por ejemplo, contra soldados mexicanos que hayan ido, sean también israelíes,
por estoy dando un ejemplo, y hayan ido a cometer crímenes de guerra en Gaza, también contra ellos. O sea, yo creo que es importante activar como todas las jurisdicciones, tanto internacionales como nacionales, y presentar este tipo de antecedentes. Además, porque hay una cierta comunicación, no formalmente establecida, pero sí que la hay entre las distintas cortes, ¿no? Entonces, yo creo que son instancias de las cuales echar mano y por supuesto que sin perjuicio de eso, hay que hacer otras cuestiones, ¿no? Hay que juntar firmas, ¿no? Para hacer boicot académico, para solidarizar con, no sé, todos los palestinos académicos asesinados por Israel, por todos los estudiantes que ya no tienen dónde estudiar, en Gaza ya no queda ninguna universidad ya desde hace bastantes meses, ¿no? Eh, eh, Creo que son cuestiones que no son excluyentes, o sea, se puede hacer todo eso al mismo tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Lo que resuena mucho es que haya todavía mucha oposición, mucho temor por parte de las universidades para hacer este tipo de pronunciamientos. Recién acá en México veíamos cómo el Colegio de México, eh, por iniciativa de sus estudiantes, rompía lazos con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y a los pocos días en el Excelsior salía una lista de gente de distintas universidades de aquí de México, en el que decía, no, es que no se puede hacer ese tipo de cosas porque atentan contra el diálogo, contra la investigación y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, esperemos que el BDS pues siga tomando espacios en nuestro país, en América y en el mundo en general, que sí es urgente y necesario. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, comentario, que aquí podemos pasar horas y horas, pero tampoco, No, tampoco se no, trata de eso. yo creo que ya deberíamos ir Bueno, finalizándolo porque llevamos bastante tiempo y luego los que vean esto en YouTube se van a aburrir, pero por favor avísame cuando lo hayas subido a YouTube para poder sí, compartir el link, para que sí, podamos sí, sí, discutirlo. Sé que mucha gente que no pudo conectarse hoy lo va a ver. sí, Y, sí. Y y no sé bueno, si te parezca que atendamos la pregunta de Rocío o quieres cerrar aquí. Rocío tiene Había otra levantado la pregunta. mano. Sí, Ah, había ya, levantado la Rocío. mano, pero Ah, como tú nos digas. sí, sí, te escucho, Rocío. Bueno, es una Con eso última pregunta. cerramos entonces. Sí. Sí, gracias por el tiempo. No te quemo mucho tiempo porque también sé que distribuyes energías en muchos ámbitos de tu vida y bueno, con lo que está pasando, no imagino cómo lo estás pasando a nivel mental y emocional. Eh, la pregunta que siempre he tenido, la resolución de la ONU que partió la Palestina histórica entre un Estado palestino y un término así, el Estado judío, ¿tienen una base legal? O sea, ¿por qué de pronto, esto yo lo entiendo, cualquiera lo entiende, cómo es que Palestina de pronto es Palestina y de pronto debe albergar a judíos, aunque en Palestina había judíos? Es decir, ¿cuál es la base legal para poder haber hecho eso de manera internacional avalada por todo el mundo? O sea, más del colonialismo, el racismo, ¿no? Lo que entendemos desde el punto de vista de colonial. Pero, ¿de dónde salió eso legalmente? Legalmente nada, o sea, tienes que pensar que el antecedente de eso no es legal, el antecedente es histórico, político, ¿no? O sea, después del genocidio contra los judíos que cometieron los nazis, el mundo quería dar una respuesta a esa cuestión y la respuesta fue la partición de Palestina, ¿no? Pues la recientemente creada Naciones Unidas. Si te interesa el punto, te recomiendo mucho un libro de Nura Erekat que se llama Justice for Some, y también hay otro libro de otro jurista palestino que se llama, lo voy a escribir acá, Ardi Inseis. Ardi significa mi tierra en árabe, por cierto. Él es un jurista, estoy tratando de buscar el nombre del libro, pero básicamente es algo así como The UN and the Question of Palestine. Es un libro recientemente publicado, si lo googleas su nombre, que te lo escribí ahí, vas a encontrarlo inmediatamente. Y ahí él como que aborda en detalle esta cuestión, pero como para resumirte lo que dicen Ardi y Nura, es que yo súper desvergonzadamente los estoy tratando por sus nombres de pila, es que nada, es una cuestión
sumamente colonialista y racista, ¿no? No tiene otra realmente explicación posible. Em, eh, eso. Bueno, entonces con eso cerramos. De nueva cuenta, Nadia, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Esperamos que más adelante podamos seguir colaborando al respecto y que sea la primera de muchas reuniones en la que podamos hablar sobre Palestina, porque siempre es un buen momento para hacerlo. Tenemos muchos puntos de encuentro, muchas similitudes, muchos paralelismos, lo que se ha vivido en este territorio. eh, Insisto que hoy llamamos México, pero que no siempre ha sido México. Atraviesa también muchas cuestiones de colonialismo, de imperialismo, muchas que siguen vigentes hoy en día. Así que seguramente que más adelante seguiremos al respecto. También pues agradecemos a nuestros asistentes aquí en Zoom, a aquellas que se conecten en YouTube. Pues sin más, entonces nos despedimos y nos vemos la siguiente semana con nuestra siguiente exposición, la penúltima ya de este curso Palestina en la reconfiguración del sistema mundial. Entonces, que la Muchas pasen gracias. muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos. Gracias a ti, Nadia.